Hola gente de YouTube, somos EduSalud y vamos a continuar con la segunda parte de la parte de no sé qué de proteínas y su comportamiento ácido-base. Nada, pero en serio, vamos a continuar con esto, lo decidimos separar para que no quede todo tan aquilombado. Son dos videos continuos, pero por separado, medio complicado explicar, no importa. En el video anterior habíamos explicado todo lo que era pH, los conceptos básicos, que se los dejo por acá, para que no me quede muy aquilombado. Y bueno, ahora vamos a explicar bien centrado en proteínas cómo es el comportamiento ácido-base. Como verán, estamos con un proyector otra vez para proyectar los aminoácidos porque no tenemos ni ganas de escribirlos. Así que vamos a apagar las luces para que sea todo mejor. Turn off the lights, please. Excelente. ¿Qué nivel que tenemos? Bueno, vamos a empezar por describir dónde está el comportamiento ácido-base de las proteínas. Nosotros vamos a ver que las proteínas pueden llegar a tener una carga eléctrica neta positiva o negativa, o podría suceder que tenga una carga eléctrica neta, neutra, como por igual los aminoácidos. Y esto va a depender en gran medida justamente de los grupos que tengan esos aminoácidos. Vamos a considerar dos grupos importantes, que son los importantes porque son los que tienen el comportamiento ácido-base. ¿Y en qué aminoácidos están? Los dos grupos que a nosotros nos importan son los grupos amino y carboxilo. Pueden ser el grupo amino y carboxilo terminal, que generalmente se anulan entre sí y vamos a ver ahora por qué. Como pueden ser grupos amino y carboxilo extra, que estén como amino y carboxilo libre en los R's de las cadenas laterales. Nosotros vamos a ver que son esos los que tienen un comportamiento ácido-base. En general, nosotros al grupo carboxilo lo vamos a encontrar como disociado, es decir, como CO-, así. El grupo carboxilo es el que tiene un comportamiento ácido y el grupo amino generalmente lo vamos a encontrar así. A su vez, el comportamiento ácido-base de estos grupos va a ser relativo al pH del medio. Y acá es cuando se arma todo el quilombo, todo el matete, ¿no? Pero vamos a empezar primero por lo principal. Vamos a mostrarles cuáles son los aminoácidos que tienen un comportamiento ácido-base. Y antes de eso también vamos a mostrarles, vamos a hacer una especie de... A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con NH3+, con el C unido a un R. Esta era la estructura típica de un aminoácido, ¿no? Está bien. Teníamos el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. Nosotros vamos a ver que el grupo amino terminal le da una carga positiva a la proteína, es decir, +1. Y el grupo carboxilo terminal le da una carga negativa, es decir, -1. Si nosotros hacemos +1 menos 1, nos va a dar 0. Por ende, esto, así como lo vemos, sería neutro. No tiene una influencia de acá. El tema es cuando los aminoácidos, en su R de la cadena lateral, poseen grupos amino y carboxilo de más. Ahí es cuando se arma todo el matete de cargas positivas, cargas negativas y demás. Vamos a explicar cuáles son los aminoácidos que tienen estas cargas. Recuerdan, no sé si se acuerdan que en el video de aminoácidos que se los dejo por acá, no sé si se acuerdan que yo les había comentado que había aminoácidos no polares, aminoácidos polares neutros, aminoácidos polares ionizables y aminoácidos con características especiales. Los aminoácidos que nos interesan a nosotros, que son los que tienen el comportamiento ácido-base, son los ionizables. ¿Y cuáles son? Estos. Ven que ahí dice ionizable. Tenemos el glutamato o ácido glutámico. Ya con saber que es ácido glutámico, evidentemente tiene un comportamiento ácido a un pH neutro. El aspartato o ácido aspartático, que también tiene un comportamiento ácido. Y ustedes dirán, ¿y dónde está ese comportamiento ácido? Muy simple, acá. Ahí es donde está el comportamiento ácido. Esto que hay acá, C doble enlace OH, C doble enlace OH, es un grupo carboxilo. ¿Y qué les había dicho yo?
que a un pH neutro el grupo carboxilo tiende a disociarse, tiende a liberar el protón hidrógeno y a quedar como COO-. Es decir, el COOH se disocia formando COO- más H. Y ese protón hidrógeno o ese hidrogenión se va a ir al medio para acidificarlo. Ahí está. En cambio, lo que es la histidina, la lisina y la arginina, vamos a ver que tienen grupos amino de más. Por ahí no tanto la histidina es más un buffer por naturaleza, no nos vamos a enfatizar mucho en la histidina, porque no asigna no tiene un rol tan importante en lo que es la carga eléctrica neta de la proteína, pero sí son importantísimos la lisina y la arginina. La lisina y la arginina le dan una carga eléctrica neta positiva a una proteína a un pH neutro. ¿Por qué? Porque son bases. ¿Y dónde está el comportamiento básico? En esto, en el grupo amino, en el NH2. Y el NH2, como se comporta como una base y capta protones del medio, agarra un protón más y se transforma en un NH3+, dándole a la proteína una carga positiva. En una misma proteína vamos a ver que puede haber tantos grupos negativos como grupos positivos. Y si hay más grupos positivos que negativos, lógicamente la proteína va a tener una carga eléctrica positiva. Y si hay más grupos ácidos, más carboxilos que son negativos que grupos básicos que son positivos, la proteína va a tener una carga eléctrica negativa. Es muy sencillo esto, no tiene demasiada vuelta. Entonces, repasando lo que habíamos dicho, tenemos aminoácidos con los grupos carboxilo, que son ácidos a un pH neutro porque se disocian, como estamos viendo acá. Como también tenemos estos aminoácidos básicos, que son la lisina y la arginina, que como tienen este NH2, es decir, el amino, fijan protones del medio transformándose en NH3+ y dándole una carga positiva. Es decir, la lisina va a ser +1, la arginina va a ser +1, el aspartato va a ser -1 y el glutamato -1. ¿Está? ¿Logran seguirme hasta acá? Perfecto. Olvídense de estos dos. A un pH neutro estos dos no nos interesan. No nos interesan, porque se anulan entre sí. El tema es cuando cambiamos el pH del medio. ¿Qué puede suceder? Yo puedo tirar una proteína a un pH ácido. A un pH ácido se modifica el comportamiento de estos grupos. Nosotros vamos a ver que a un pH ácido los grupos amino, estos grupos amino, incluido este que está acá, el amino terminal, lo que va a hacer es comportarse como una base, va a estar normal, o sea, va a fijar protones. La idea es reducir la cantidad de protones y hidrógenos del medio porque está muy ácido. Entonces las bases actúan más potente porque son más afines. Tienen mucha más concentración de átomos para fijar. ¿Qué va a pasar con el grupo carboxilo a un pH ácido? A un pH ácido el grupo carboxilo no se disocia. Vieron que yo les decía que a un pH neutro esto se comportaba así, como una base fijando un protón hidrógeno transformándose en NH3+. Y esto, a un pH neutro, el carboxilo se disocia formando COO-. Pero a un pH ácido, el carboxilo no se disocia. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados protones e hidrógenos en el medio y no nos sirve de nada seguir tirando más protones e hidrógenos, lo estaríamos acidificando mucho más. Y es por eso que a un pH ácido se modifica el comportamiento de la molécula. Si nosotros a un pH ácido tenemos este ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto va a seguir igual, pero esto va a quedar así y por ende no tiene carga eléctrica neta, ¿no? Y supongamos que en el R de la cadena lateral tenemos también un COOH. O sea, queda igual, esto es neutro porque no se está disociando, pero tenemos esto que es positivo. Y a lo largo de toda la proteína podríamos tener muchos más grupos amino positivos y por ende a ese pH la proteína tendría una carga eléctrica neta positiva. ¿Por qué? Porque estamos sacándole los grupos negativos. ¿Se entiende? Espero que sí. Eso a un pH ácido.
el grupo amino actúa con más efectividad, se sigue comportando como una base, pero el grupo carboxilo no se disocia. En cambio, a un pH alcalino, lo que va a suceder es muy interesante. El carboxilo se va a seguir comportando igual, se va a disociar con mucha más razón, porque estamos hablando de que tenemos un pH alcalino con poca concentración de protones e hidrógeno. Entonces, el carboxilo se va a disociar. La idea es dar protones al medio para tratar de devolver el pH a un pH neutro o a un pH óptimo. Pero ¿qué pasa con el amino? Como el amino es una base, pero el medio está muy, pero muy alcalino, lo que hace el grupo amino es disociarse, se comporta como ácido, este grupo amino, a un pH básico. Entonces nos queda como NH2 en su forma neutra. Y acá esto nos va a quedar como -1, esto nos va a quedar como -1. ¿Y cuál es el resultado? Una carga eléctrica neta positiva. Entonces, a un pH ácido, la proteína va a tender a tener una carga eléctrica neta positiva a un pH ácido, y a un pH alcalino va a tender a tener una carga eléctrica neta negativa. Espero que me estén siguiendo. Hasta ahí estamos con todo lo que es el comportamiento ácido-base de estas proteínas. Bueno, lo último que queda para decir al respecto, antes de que me olvide, con respecto a lo que es proteínas, es definir qué es el punto isoeléctrico. Hay un punto que se llama punto isoeléctrico, que es cuando la proteína tiene igualadas sus cargas, es decir, no hay carga. Y por eso se define al punto isoeléctrico como el pH en el que las cargas eléctricas netas de las proteínas están equilibradas. Es decir, la proteína está neutra y por ende, al hacer un estudio que se llama electroforesis, que lo vamos a explicar en el siguiente video, nosotros hacemos la electroforesis, pero vemos que la proteína no se desplaza. Nosotros vamos a ver que si la proteína tiene una carga eléctrica neta positiva, se desplaza hacia el polo negativo, que se llama cátodo. ¿Por qué? Porque los opuestos se atraen. Y si tuviera una carga eléctrica negativa, al revés, se va a mover hacia el polo positivo, que se llama ánodo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una carga eléctrica neutra? O sea, no hay carga directamente. La proteína no se mueve, no va ni al polo positivo ni al polo negativo, no hay atracción. Y ese es el punto isoeléctrico. Es un pH en el que las cargas de la proteína, la carga total de la proteína es cero. ¿Por qué? Porque a ese pH, estos grupos, amino y carboxilo, se comportan de tal manera que no, o sea, se equilibran. Tenemos un perfecto equilibrio entre el grupo amino y carboxilo y por ende la carga eléctrica total de la proteína es cero. Espero que lo hayan entendido, eso es todo por hoy, no los queremos complicar mucho más. Van a entenderlo un poco mejor con electroforesis, eso es cierto, pero bueno. Espero que les haya gustado el video, si les gustó realmente pueden darle a like, nos ayudan muchísimo. Cualquier cosa que nos quieran decir o preguntar, nos lo pueden preguntar en la caja de comentarios, nos encanta responderles. Y bueno, eso es todo, como siempre les agradecemos todo el apoyo que nos brindan, todo el aguante que nos hacen, o sea, estamos muy contentos de todo lo que venimos logrando en este poquito tiempo. Y quiero mandar un saludo gigante a Lucía López, una amiga que la adoro, por cierto, te adoro Lucía, y también a Rocío Romanazzi, que también es otra amiga que la adoro muchísimo, y bueno, ambas me lo pidieron. Eso es todo por hoy, no tengo mucho más que decir, así que nada, me despido. Adiós.